Pues si seguimos, dicen en el rancho. Vamos a continuar con la segunda parte de la programación para calcular y regresar el cambio exacto cuando nos paguen en el changarro. Muy bonito. Y estábamos viendo lo del array. Tenemos que hacer un arreglo de todas nuestras monedas para poder aplicar una iteración donde se evalúe con 4 elementos que vamos a ver, que son los elementos del el mismo arreglo. Aplicar el algoritmo voraz para que lo recorra todo y escoja a través de un cálculo que se va a hacer, pues la mejor cantidad de monedas y billetes a dar. Luego vamos a hacer un bucle donde se desglose pues todos esos resultados y finalmente completar las iteraciones necesarias para que se puedan dar las monedas que son las correctas y exactas sin que nos falten o nos sobren. Muy bonitas. Entonces que por ellos. Entonces vámonos al código. Muy bonito. Entonces aquí vamos a establecer nuestro array. Un array pues se declara como si fuera una variable, en este caso de tipo entero. ¿Cómo va a identificarse que es un array? Pues con estos símbolos muy bonitos, miren. Que son esas llaves, ¿no? Las llaves cuadradas, compañeros. Llaves cuadradas. Aquí ya le estoy diciendo a C que esto es un array, así como lo ven, de bonito y de sencillo. Aquí vamos a manejar muchos arrays en muchos problemas donde haya variables que tienen que ser analizadas de la misma manera, en donde se tienen que evaluar las variables distintas de la misma forma para no estar evaluando una tras de otra, tras de otra, tras de otra y hacer n cantidad de estructuras de control. Con un solo array podemos aplicarle a todos los elementos del array todas las estructuras de control que queramos aplicar. Podemos aplicar a través también de un bucle pues alguna operación que se tenga que estar repitiendo constantemente con los elementos de dicho array. Entonces aquí, después de esta cosa, vamos a poner que esto va a ser igual a que, a ver, a todas las denominaciones. Y ahora sí usamos las llaves largas, ¿no? 500. Voy a poner aquí los billetes y las monedas. 50, 20, sin especificar cuáles son billetes y cuáles son monedas. Eso no importa. El chiste es que se ven bien. Y va del mayor al menor. Fíjense ustedes. No estamos considerando aquí los centavos. Ya ven que ahora se redondea en todos lados, ¿verdad? Bueno, pues entonces está muy apegado a la realidad de esta cosa que estamos haciendo aquí. Aquí ya estamos determinando nuestro array. ¿Vale? Ahora vamos a determinar el tamaño. Lo que sigue es para que precisamente al momento de que el bucle esté pasando una y otra vez haciendo operaciones de resta para poder calcular cuánto cambio queda pendiente de dar y se escoja al mismo tiempo con nuestro algoritmo voraz, se escoja qué es lo que tenemos que dar, si son billetes, si son monedas, pues tenemos que determinar el tamaño, ¿sale? Y aquí vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a decir que el entero del número de las denominaciones, fíjense muy bien, es una nueva variable que estoy declarando, tiene que ser igual pues a lo siguiente: size, ahorita voy a explicar todo, size of el tamaño de las denominaciones dividido entre
el tamaño de las denominaciones y aquí ponemos esta estructura, ponemos un 0, no una. Ahorita les voy a explicar todo, ¿ok? Que luego explicamos y al mismo tiempo escribimos. Entonces escríbanlo con calma. Determinamos el array aquí arriba, y lo que yo acabo de hacer, compañeros, es que estoy al mismo tiempo estableciendo un algoritmo voraz, y dentro del array estoy usando pues el conjunto de monedas que tienen que ser evaluadas en cada una de las iteraciones. Repito, una iteración pues es cuántas veces pasa, ¿verdad? El análisis que yo estoy programando para que mi algoritmo pueda pues analizar los diferentes billetes que se tienen que dar. Si mi algoritmo determina que no es necesario dar 500 porque pues no se va a dar tantísimo dinero. Por ejemplo, si yo de cambio tengo que entregar 425 pesos, pues esto al momento de analizarlo va a decir, aquí no voy a dar este cambio porque es mayor la cantidad que tengo que dar que la que realmente pueda ser la verdadera, ¿no? Entonces aquí habría un error. Si yo tengo que dar 400 pesos y no se hace bien el análisis, la función no se ejecuta de manera correcta, pues entonces yo podría cometer el error de dar de más, ¿no? Bueno, ahora esta parte de aquí, esta línea de código que está aquí es muy importante. Vamos a tratar de explicar a lo mejor que se pueda. Esta línea tiene el propósito de calcular el número exacto de elementos que contiene el array. Este array tiene un elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Pero tenemos que determinar su tamaño, porque si no determinamos su tamaño, pues no funciona. Puede estar iterando de manera infinita, o si lo determinamos mal, le damos un mal valor o hacemos una operación incorrecta, podríamos tener errores de compilación. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí se va a calcular el número exacto de elementos que contiene el array. En este caso, ¿cómo se llaman esos elementos? Cada uno de ellos se llama denominaciones. 500 es una denominación, 200 es otra, 100 es otra, 50, etcétera. Equivale a los billetes y monedas que podemos dar. Y esta es la línea. Otra vez, se declara un entero, que en este caso va a ser aquel que esté dentro del array y se llame denominaciones, que va a incluir pues todos estos. Ahora, ¿por qué esa estructura? Bueno, aquí vamos a tener varias cosas. Un primer operador que se llama sizeOf y un segundo de este lado. Me sirve para obtener el tamaño total del array completo. Del array completo, sin dejar a nadie fuera del array. Solamente funciona si tengo declarado un array previamente. Si no, no funciona. Vas a decir, pues, ¿de qué array me estás hablando? No tiene caso programar sizeOf si no programo un array con elementos diversos. Bueno, entonces el sizeOf es para obtener el tamaño total del array completo. Y me va a abrir una cantidad de memoria en bytes, ¿verdad? Siempre acuérdense que todo esto consume bytes de memoria. Ahí está.
Y la operación que se hace aquí, que es size of denominaciones sobre size of denominaciones, se explica de la siguiente manera. Al dividir el tamaño total del array, que es este de aquí, entre el tamaño de uno solo de sus elementos, que miren ustedes cómo tiene ahí un 0, aquí este 0 me está indicando que se está haciendo referencia a uno de tantos elementos de el array. Aquí se toma solamente uno, ¿cuál? El que sea, no importa. Es como, por ejemplo, cuando sacamos un promedio, es el número de total de calificaciones entre el número de trabajos entregados. Bueno, aquí va a ser entre el número de uno solo, tomando en cuenta un solo de los tamaños del array. Esto es lo que significa aquí este cerito que ustedes están viendo. Es el índice del primer elemento del array. ¿Cuál es? 500. Por tomar el que sea, podríamos tomar 200, etcétera. Pero de una manera muy sencilla, el array empieza con el elemento 0 y así sucesivamente para los demás elementos. Entonces pongo 0, ¿sí? Porque es la forma más fácil y segura de obtener el tamaño de cualquier elemento del array. Aquí es el array completo. Aquí es el tamaño de uno de sus elementos. En este caso, pues sería este elemento. Y todos los elementos tienen esta forma de variable que es entero. Formato de variable es entero, por lo tanto es posible tomar este o tomar este o tomar este. En este caso tomamos este en representación de todos los demás, ¿sí o no? Y ahora, ¿por qué división? Bueno, el resultado de la división se va a almacenar en una variable entera que se llama número de denominaciones. Aquí la estoy declarando. Este número de denominaciones entonces va a ser igual al tamaño de todas las denominaciones entre el tamaño de una sola de las denominaciones. Esta variable y denominaciones, perdón, es muy importante porque nos está definiendo el límite superior del bucle que va a analizar cada uno de los valores. Aquí le estamos diciendo por dónde empezar. Si no establecemos esto, entonces no podemos asegurar que el programa recorra el array por completo. Para asegurar que el programa recorre el array por completo, siempre se tiene que hacer esta operación. Declarar esta variable, que en este caso se llama denominaciones. Se podría llamar aquí perritos, ¿verdad? Gatitos, árboles, balonazos. Estamos hablando de billetes, pues entonces para no ponerle así, pues billetes, ¿verdad? Le pusimos denominaciones desde un principio. Bueno, entonces esto tiene esa importancia. Entonces el resultado de esta división se va a almacenar en una variable entera. Esta variable, estoy aclarando que es muy importante para el bucle que vamos a aplicar, asegurando pues que el programa recorra el array por completo y no intente acceder a posiciones que no existan. Por ejemplo, no hay una posición entre 500 y 200. Entonces vete directo al que sigue, que es 200. Aquí podría analizar otras posiciones intermedias. No las hay, porque los valores entre 100 y 200 pues son 99, ¿no? Pues esas no las analices. Vamos a forzar a que te concentres en eso. Por esto el algoritmo voraz pues es muy específico y es muy rápido también.
no se tarda haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, si no determinamos esto, el algoritmo causaría un error o un comportamiento que no está esperado. Entonces, estos son los elementos nuevos, array, esta sintaxis, ¿sí? Y esta semántica. Y su array siempre tiene que estar determinado para este tipo de ejercicios por una nueva variable donde se haga esta operación, donde ya sabemos que este elemento, que es un denominador, es una expresión que se asocia al sizeOf, es para obtener el tamaño de un solo elemento en bytes, porque acuérdense, todos estos son espacios de memoria y los tenemos que reservar, apartar, declarar, como le quieran llamar, para que todo fluya bien. Entonces, una vez explicado esta parte dentro de nuestro algoritmo voraz, vamos a declarar lo siguiente, compañeros. Después de las denominaciones, ahora sí entrale al algoritmo voraz. Voraz para calcular billetes y monedas. Ya después de la preparación de todas las variables, los mensajes iniciales y demás, vamos a programar el algoritmo voraz. ¿Con qué empezamos un algoritmo voraz? Pues con la sentencia for. Aquí estamos iniciando nuestro bucle principal. Este bucle va a iterar sobre cada denominación. Aquí el for es el que va a echar a andar todo la evaluación, compañero, la evaluación de cada uno de las monedas. ¿Cuántas veces se debe de entregar esa moneda? Y al mismo tiempo va restando cuánto es lo que se le debe al cliente. Si ya le di uno de 500, pues ya nomás me faltan 200, ya nomás me faltan 50, ya nomás me falta un pesito. Al mismo tiempo lo hace. De tal manera que en cada iteración pues se obtenga un resultado distinto conforme a lo que vamos a programar. Entonces for para el entero y igual a 0. Apréndanse esta estructura de memoria porque se repite y se repite, y apréndanse la variable y ahorita les voy a explicar qué significa y por qué se usa tanto de manera continua en programación. Número, ahí está, denominaciones. Luego, ajijo, me puso denominaciones. Num-bajo denominaciones, ahí está, que ya estaba declarada, por eso aparece ahí. Punto y coma. Después de que se ejecuta eso, haz lo siguiente. ¿Vale? Entonces toda esta línea de texto nos va a dar el siguiente resultado. Miren, pues para empezar debemos de entender que estamos empezando un bucle que se llama bucle de desglose. Así le vamos a llamar, pues es costumbre nada más, pero bueno, es un simple bucle que está asociado a nuestro algoritmo voraz. Vamos a enfocarnos en los diferentes elementos de este bucle. Entonces empezamos con un for, ¿sí? Este for pues es el tipo de bucle que vamos a usar. Se inicia la variable i, que se ejecuta solamente al inicio. Aquí se está limitando la ejecución de esta variable, si no se ejecutaría
indeterminadas veces. Entonces hay que ponerle un límite. Por eso le ponemos igual a 0. Muchas veces así se va a ejecutar. Esto se repite en infinidad de códigos. Y aquí estamos diciendo que se ejecute precisamente esto para después determinar esta que es una condición. La condición que se tiene que cumplir es que i sea menor al número de denominaciones. Y esto se va a comprobar antes de cada iteración. Y esto no es otra cosa más que una simple actualización. Se ejecuta al final de cada iteración. ¿Qué se actualiza? Pues la cantidad de dinero que nos queda pendiente por dar. ¿De qué cosa? Pues de esta variable i que estamos usando. Le pudimos haber puesto variable x, y, z, pero por costumbre este tipo de bucles, ¿verdad? Se pone la letra i. Reiteremos que for pues es un bucle o ciclo para una estructura de control, así como lo es el if también. Nada más que aquí estamos usando ya un algoritmo más complejo. Este bucle permite repetir un código determinado número de veces, porque aquí lo vamos a ocupar. Vamos a hacer iteraciones y eso es repetir un determinado número de veces las operaciones que estamos programando y por programar, porque todavía no acabamos. Entonces el bucle for se utiliza cuando se conoce de antemano cuántas veces se debe ejecutar una tarea. Y aquí lo conocemos, aquí se va a ejecutar 9 veces, porque ese es el tamaño total de mi arreglo. 9 veces, por eso lo estoy usando como estructura de control. Bueno, entonces para iniciar este bucle tengo que determinar esta variable que es int i igual a 0. Y yo les decía y pues se acostumbra a poner en los códigos. Como va a ser una iteración que va a evaluar, pues por eso se pone ahí, esa es la costumbre, ¿no? Para distinguirla de otras variables. ¿Ok? Bueno, nada más por eso es que se pone una i. Bueno, la inicializamos así. Siempre es así, de esa manera. Y luego vemos si al final del bloque de código se incrementa o no la variable. Por lo tanto, pues ponemos esto después de que va a evaluar todo, va a pasar por todas las denominaciones, pues que aquí disminuye el valor de tales denominaciones, porque va a estar calculando cuánto está dando, entonces pues va a restar. Va a restar, no a restar como los policías. Después de que se evalúa cada iteración, bueno, en el bloque de desglose que estamos explicando, ¿qué pasaría si no usáramos esta estructura de manera correcta o no la saltáramos? Esta se llama variable de índice. Pues no podemos acceder secuencialmente a esto que está acá. Nuestra secuencia, acuérdense, va del mayor al menor. El bucle no sabría dónde empezar ni qué denominación evaluar en cada paso. Entonces en esta variable de control del bucle, que también le podemos llamar variable de índice, nos va a determinar la posición dentro del array a partir, ya lo habíamos establecido, de la primera de ellas. Por eso ponemos 0. Hace referencia al primer valor de izquierda a derecha que yo puse dentro de mi array. Entonces esa es la finalidad. Inicializarla en 0
pues es fundamental, porque todos los arrays comienzan a indexarse o comienzan por tomar en cuenta la posición 0. Esta por default está determinado que sea la posición 0. Entonces reitero, si no usamos esta estructura, esta variable de índice, el bucle no sabe dónde empezar, ni qué denominación, en este caso denominación, evaluar en cada uno de los pasos de nuestro array. Así garantizamos que el bucle se inicializa y se detenga también. Aquí miren, ¿qué estamos haciendo aquí? Con esto hacemos que el bucle se detenga antes de exceder el límite del arreglo. Por ejemplo, aquí son 9 elementos, ¿no? Entonces, si no se detiene, se provocaría un error que se llama error de segmentación, cuyo comportamiento pues va a ser impredecible, no se detiene, entonces va, sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, y se debe detener en este punto. Es una condición, ¿sí? Esa es otra condición dentro del for, separada de esta condición de inicialización. Aquí la inicio, aquí detente, ¿no? Decía Andrés Manuel. Ay. Bueno, mientras el valor del índice sea menor que el número total de elementos del array, el bucle continuará ejecutándose hasta que ya no sea menor, hasta que sea ya idéntico. Entonces ahí ya le paramos, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 9 denominaciones. Cuando vaya en 8 todavía va a ejecutar la que sigue, y cuando llegue a la 9ª, ¡pum!, ahí se detiene. Bueno, eso sería en cuanto a esta simple línea. Vamos a la que sigue y le explicamos a fondo. Y si me apuran tantito, pues hacemos otro pequeño videito para que no se extienda esto tan garra.